Te invito a cerrar los ojos por un momento. A que dejes que el ruido del mundo se desvanezca y encuentres un espacio de quietud. En ese silencio, quiero que viajemos juntos. No a un lugar, sino a un tiempo, al alba misma de la conciencia, a la historia que late bajo todas las historias. Todos creemos conocer el relato del jardín, de un comienzo perfecto y una fruta prohibida. Pero, ¿y si esa historia no fuera sobre reglas y castigos? ¿Y si fuera un poema profundo sobre el despertar del alma humana? ¿Qué secretos se esconden en la quietud de ese primer paraíso? ¿Qué perdimos realmente en el Edén y qué, quizás, ganamos sin saberlo? Olvidemos lo que nos contaron y abramos el corazón a la posibilidad de que esta antigua narrativa sea un espejo. Un espejo que refleja el nacimiento de nuestra propia mente, el origen de nuestras preguntas más profundas, de nuestras más grandes esperanzas y de esa nostalgia que todos sentimos por un hogar que no recordamos. Esta no es una lección, es una meditación. Es un viaje a la emoción cruda que se esconde detrás del mito. Esta es la historia del Génesis, contada como una melodía para el alma. La película que no conocías. 1. El orden del cosmos. Antes de que el tiempo tuviera nombre, antes de que existiera el primer latido, solo había silencio. Un silencio profundo, vasto, como un océano infinito en una noche sin estrellas. No era un vacío, sino una plenitud latente, una oscuridad serena que contenía el potencial de todo lo que sería. Imagina una mente universal, quieta, sin ser perturbada por el movimiento o el pensamiento. Era el lienzo perfecto, una tela de posibilidades puras, esperando la primera intención. Y entonces, sin sonido, pero con una resonancia que lo abarcaba todo, surgió un pensamiento, una voluntad: hágase la luz. Y la luz se hizo. No como el destello de un sol, sino como la idea misma de la claridad, la primera distinción en la unidad infinita. Fue el primer acto de orden, la primera pincelada que separó el ser del no ser, definiendo un contorno en medio de lo informe. Esta luz no solo iluminó, sino que reveló la posibilidad de la forma, del patrón, del diseño. Fue una declaración de que el caos no sería el estado final, sino el material bruto para la creación. Esa voz creadora, esa intención primordial, continuó su obra con una delicadeza y una lógica asombrosas. Como un artista cósmico, separó las aguas de arriba de las aguas de abajo, creando la bóveda del cielo, no como un techo, sino como un espacio para que la gloria y el misterio pudieran manifestarse. Luego, con un gesto suave, reunió las aguas de abajo en un solo lugar, permitiendo que la tierra seca emergiera como una promesa. No fue un acto de magia instantánea, sino un proceso de organización paciente, de dar a cada cosa su lugar y su propósito. A lo seco lo llamó tierra, y a la reunión de las aguas, mares. Y al contemplar esta primera estructura, la voz reconoció que era bueno. Esa bondad no era autocomplacencia, sino el reconocimiento profundo de que la armonía y el orden son el fundamento de la vida. Que sobre cimientos estables, hasta el milagro más frágil puede florecer. Y sobre esa tierra nueva, la voz susurró una invitación a la vida: produzca la tierra vegetación. Y de la tierra húmeda y fértil brotó un milagro verde. Hierbas que se mecían con una brisa que aún no existía, árboles que estiraban sus ramas hacia una luz que los nutría, cada uno con la semilla de su propia perpetuidad. Un sistema autosuficiente de belleza y propósito, un motor de vida puesto en marcha, llenando el silencio con el murmullo del crecimiento. El lienzo del universo ya no estaba vacío, pero le faltaba ritmo. La voz miró al cielo y lo adornó con lumbreras. El sol, majestuoso, para gobernar el día con su calidez. La luna, etérea, para reinar en la noche con su luz prestada. Y las estrellas, innumerables, no como simple decoración, sino como un mapa celestial, como señales para marcar las estaciones, los días y los años. El tiempo mismo nació de la danza cósmica de estos astros. El universo se convirtió en un gran reloj, preciso y magnífico. Con el escenario listo y el tiempo fluyendo, la vida explotó en una sinfonía de movimiento. Las aguas se llenaron de criaturas que se deslizaban en las profundidades, y los cielos se poblaron con el vuelo de las aves. La tierra, a su vez, produjo seres vivos según su género, ganado que pastaba en praderas recién nacidas,
reptiles que se movían sigilosos sobre el suelo, bestias salvajes que exploraban los bosques. El mundo estaba vivo, vibrante, un ecosistema de una complejidad asombrosa, interconectado en un equilibrio perfecto. Cada criatura, desde la ballena hasta la hormiga, tenía un papel en esta gran obra. El escenario estaba resplandeciente, la orquesta afinada. Solo faltaba el protagonista. 2. La creación del ser humano. Después de esa magnífica explosión de vida, la narrativa hace una pausa. El tono cambia. La voz creadora ya no emite órdenes al universo, sino que se vuelve hacia adentro, en una deliberación íntima y profunda: hagamos al ser humano a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Esta frase, más que ninguna otra, es el corazón del misterio. ¿Qué significa ser creado a imagen de Dios? No se trata de un parecido físico, de carne y hueso. Los antiguos narradores no concebían a lo divino con forma humana. La imagen y la semejanza apuntaban a algo mucho más profundo, a una cualidad interior, a una resonancia espiritual. Ser a imagen de Dios significaba ser un reflejo de la conciencia del Creador dentro de la creación. Significaba portar una chispa de la mente que lo había ordenado todo. Mientras los animales actúan por el puro instinto, este nuevo ser tendría la capacidad de observar el mundo y, a la vez, de observarse a sí mismo observando. Podría nombrar las cosas, y al hacerlo, no solo clasificarlas, sino darles un significado, tejer una red de símbolos sobre la realidad. Esta imagen divina era también la capacidad de crear. No de la nada, como el creador original, pero sí de dar forma a la materia existente, de componer una melodía, de pintar un lienzo, de construir ciudades y civilizaciones. Significaba tener la capacidad de amar, de formar vínculos basados no solo en la biología, sino en la elección y el sacrificio. Y lo más asombroso y peligroso de todo, significaba tener libre albedrío. La libertad de elegir. La capacidad de decir sí o no. De alinearse con el orden del cosmos o de introducir una nueva y discordante nota. Y así, de la materia más humilde, del polvo de la tierra, de la misma Adama que el resto del mundo, se formó esta criatura. No nació de las estrellas o del fuego celestial, sino del humus, de la tierra. Un recordatorio constante de su origen terrenal, de su fragilidad. Y en su nariz se sopló el Nesamá, el aliento de vida, convirtiéndolo en un ser dual, una criatura del polvo, simultáneamente, portadora de un soplo divino. Se le llamó Adán, que en hebreo está intrínsecamente conectado a Adama, la tierra. Él era, literalmente, el terrenal, el hijo de la tierra. Pero en su perfección, Adán estaba incompleto. En la soledad majestuosa del jardín, comenzó a nombrar a todos los animales. Y en ese proceso de nombrar, de definir al otro, se dio cuenta de su propia singularidad. Vio al león con su leona, al águila con su pareja, pero para él no había una contraparte. Esta soledad no era un defecto en el plan divino, sino una parte necesaria de su educación emocional. Para que el ser humano pudiera comprender verdaderamente el valor de la compañía, primero tenía que experimentar el eco de su propia voz en el vacío. Tenía que sentir la ausencia para poder anhelar la presencia. Y entonces, en un acto de intimidad creadora, Dios hizo que un sueño profundo cayera sobre Adán. Y de su propio costado, no de su cabeza para que no lo dominara, ni de sus pies para que no la pisoteara, sino de su lado, cerca de su corazón, se formó la mujer. Ella no fue una creación secundaria o inferior, sino su Ezer Kenegdo, una ayuda idónea, su contraparte perfecta. Hueso de sus huesos y carne de su carne. Is y Isa. Hombre y mujer. Dos mitades de un todo, dos melodías diseñadas para crear una armonía. La humanidad, por fin, estaba completa. 3. El paraíso como estado mental. El jardín del Edén. La mente popular lo pinta como un resort tropical de lujo, un lugar de vacaciones perpetuas con frutas exóticas al alcance de la mano y animales dóciles que posan para fotos. Y sin duda, la descripción evoca una belleza y una abundancia perfectas. Pero reducir el Edén a un simple lugar geográfico es perder su significado más profundo. El Edén era, ante todo, un estado de conciencia. Era la representación simbólica de la inocencia pura, una vida vivida sin la carga de la autoconciencia,
sin el peso de la reflexión sobre uno mismo. Imagina un mundo sin espejos, no solo físicos, sino psicológicos. Vivir sin haberte visto nunca, sin tener un concepto de tu propia apariencia, de tu yo como una entidad separada del resto. Una existencia sin la fractura entre yo y tú, entre yo y el mundo. En este estado, Adán y Eva estaban desnudos y no sentían vergüenza. ¿Por qué? Porque la vergüenza es una emoción social. Necesita un observador, real o imaginado. Necesita el juicio, ya sea el tuyo propio o el de otro. En el Edén no había juicio. No había comparación. No había ansiedad por el futuro ni remordimiento por el pasado. Solo existía el fluir de la hora, una comunión perfecta y sin fisuras con la naturaleza y con su creador. El trabajo en el Edén no era una carga, no era el ganarás el pan con el sudor de tu frente. Cuidar el jardín era participar con alegría en el proceso continuo de la creación. Era una danza, no una lucha por la supervivencia. Era propósito sin esfuerzo, actividad sin estrés. Su relación era de una pureza que apenas podemos concebir. Sin los juegos de poder, los celos, las inseguridades o las expectativas no cumplidas que plagan nuestras relaciones. Era la infancia de la humanidad, un estado de ser protegido de la dura y a menudo dolorosa realidad del conocimiento. Un estado de unidad donde el ser y el hacer eran una sola cosa. Pero en el corazón mismo de este jardín de la inocencia, se encontraban dos árboles, dos símbolos poderosos. El árbol de la vida, que representaba la posibilidad de permanecer para siempre en ese estado de comunión perfecta. Y el otro, el árbol del conocimiento del bien y del mal. La única prohibición en todo este universo de libertad era no comer de este segundo árbol. Aquí surge la gran pregunta: ¿por qué un creador bueno y amoroso pondría un árbol tan peligroso justo en medio del paraíso? La respuesta es la clave de toda la historia. Porque sin la posibilidad real de elegir, no hay verdadera libertad. Sin la opción de desobedecer, la obediencia es simplemente programación, no amor ni lealtad. El árbol no era una trampa, era una puerta. Una puerta a un estado de ser diferente, más complejo, más matizado, más doloroso, pero también, de alguna manera, más humano. El Edén era perfecto, pero era una perfección estática, como un niño en una cuna. Para que la humanidad pudiera crecer, madurar y desarrollar todo su potencial, tendría que abandonar el nido. Tendría que enfrentarse a la dualidad, al bien y al mal, por sí misma. El paraíso no estaba hecho para durar. Era una cuna, y la humanidad estaba a punto de despertar. 4. La caída y el nacimiento del ego. La serpiente que se desliza en la perfecta armonía del jardín no es simplemente un reptil que habla. Es un arquetipo, una fuerza primordial. Es la voz sutil de la duda, el susurro del cinismo, la primera pregunta que se atreve a desafiar la autoridad establecida. Representa esa parte de la conciencia que siempre pregunta, ¿por qué? Se acerca a Eva, y la elección no es casual. Quizás ella representa la intuición, la curiosidad innata, el deseo de explorar más allá de los límites conocidos. Y la pregunta que le plantea es una obra maestra de la manipulación psicológica, una joya de la subversión. No dice, ¿por qué no podéis comer de ese árbol? En su lugar, distorsiona la realidad. ¿Con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Es una exageración sutil, diseñada no para informar, sino para sembrar una semilla de resentimiento, para hacer que la única prohibición parezca una tiranía. Pinta a Dios no como un proveedor generoso, sino como un guardián mezquino. Y después de sembrar la duda, la serpiente presenta la tentación, envuelta en una media verdad. No moriréis, dice, contradiciendo directamente la advertencia divina. Y luego añade el cebo, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos, y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Ahí está el núcleo de toda gran tentación. No es un simple deseo carnal, es la promesa de poder, de conocimiento, de trascendencia. La promesa de dejar de ser una criatura pasiva y convertirte en un creador de tu propia realidad. De ser como Dios. Eva mira el fruto. Ya no es solo un alimento. La narrativa nos dice que lo vio de tres maneras: bueno para comer, deseo físico;
agradable a los ojos, deseo estético, y, lo más importante, codiciable para alcanzar la sabiduría, deseo intelectual y espiritual. Su anhelo no es solo por el sabor, sino por el saber. Es el impulso humano fundamental de entender, de conocer los secretos del universo, de ser dueña de su propio destino. Y entonces, en un acto de libertad soberana, elige. Toma el fruto, come, y le da a su marido, que estaba con ella. Y él también come. En ese instante, el cosmos interior de la humanidad cambia para siempre. No por una regla mágica rota, sino porque algo dentro de ellos se ha fracturado. Fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Este no es un simple descubrimiento físico. Es el nacimiento del ego, de la autoconciencia. Por primera vez, se ven a sí mismos como objetos separados, aislados. Se ven a través de los ojos del otro y, por primera vez, sienten vergüenza. La vergüenza es la emoción de saberte expuesto, el miedo a que tu ser interior, ahora percibido como imperfecto, sea visto y juzgado. Su primera reacción es coser hojas de higuera para cubrirse. Es el primer acto humano de construir una fachada, una máscara, una persona, para proteger a un yo recién nacido, frágil y aterrado. La pérdida del paraíso no fue la pérdida de un lugar, sino la pérdida de la unidad. El yo se ha separado del tú, y ambos se han separado del mundo. El sonido de la voz de Dios caminando en el jardín, que antes era una fuente de consuelo y alegría, ahora les infunde terror. Y se esconden. Es el primer acto de alienación. Se esconden de su creador, pero en realidad, se esconden de sí mismos, de su nueva y aterradora vulnerabilidad. La caída no fue una caída en el pecado, sino una caída en la conciencia. Un despertar doloroso y traumático a la abrumadora complejidad de la existencia. 5. La expulsión y la carga de la humanidad. El Creador los busca en el jardín. Su pregunta, ¿dónde estás tú?, resuena en el silencio. No es una pregunta de geolocalización, Dios sabe perfectamente dónde se esconden. Es una pregunta existencial, profunda y llena de dolor. Es un ¿en qué te has convertido? ¿Dónde está el ser con el que caminaba en la brisa de la tarde? Y la respuesta de Adán inicia una trágica cascada de culpas. La mujer que me diste por compañera, dice, ella me dio del árbol y yo comí. En una sola frase, culpa a la mujer y, sutilmente, a Dios mismo por habérsela dado. La unidad entre ellos está rota, reemplazada por la acusación. Cuando Dios se vuelve hacia Eva, ella sigue el mismo patrón. La serpiente me engañó y comí. Nadie asume su responsabilidad. Este es otro de los frutos amargos del árbol prohibido, la tendencia humana a proyectar nuestra propia sombra, nuestra culpa y nuestros fracasos en los demás. La incapacidad de decir simplemente, fui yo. Elegí mal. La armonía se ha hecho añicos y en su lugar queda un círculo vicioso de recriminación y defensa. Las consecuencias que se anuncian a continuación no deben leerse tanto como castigos arbitrarios, sino como descripciones poéticas y profundas de la nueva realidad humana, las condiciones de la vida fuera del estado de inocencia. A la mujer se le anuncia un aumento del dolor en la concepción y el parto. Esto no se refiere únicamente al dolor físico, sino al dolor emocional de las relaciones humanas, ahora fracturadas. Se le dice que su deseo será para su marido y él se enseñoreará de ella, describiendo la futura lucha de poder, dependencia y conflicto en las relaciones entre los sexos. Al hombre, se le maldice la tierra por su causa. La tierra misma, antes un jardín gozoso, ahora opondrá resistencia. ¿Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida? Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres, y al polvo volverás. Esta es la nueva condición humana, la lucha. El trabajo ya no es una participación gozosa en la creación, sino una batalla constante contra la escasez y la adversidad. La vida ya no es un regalo eterno y sin preocupaciones, sino un préstamo con una fecha de vencimiento ineludible. La conciencia de la propia mortalidad ha entrado en el mundo, y con ella, la ansiedad existencial. Y entonces, son expulsados del jardín. Se les viste con túnicas de pieles, el primer sacrificio animal implícito, un regalo que es a la vez un acto de misericordia y un símbolo sombrío de su nueva realidad.
Ya no están protegidos por su propia inocencia, sino por la piel de otra criatura muerta. Necesitan una protección externa contra el mundo y contra sí mismos. En la entrada del Edén, se coloca a querubines y una espada encendida que gira en todas direcciones para guardar el camino al árbol de la vida. Ya no se puede volver atrás. La puerta a la inocencia inconsciente está cerrada para siempre. Pero esta expulsión, aunque profundamente trágica, es también un acto de profunda misericordia. En su nuevo estado de sufrimiento, lucha y autoconciencia dolorosa, la inmortalidad habría sido una tortura infinita, un infierno sin fin. La muerte, aunque ahora temida, se convierte, desde esta perspectiva, en una liberación final. Salen del Edén no como rebeldes desafiantes que han sido castigados, sino como huérfanos. Como niños que han crecido demasiado rápido y ahora deben aprender a caminar por sus propios medios en un mundo que ya no entienden del todo, un mundo lleno de espinas y cardos, pero también de la posibilidad de un crecimiento que nunca habrían conocido en la cuna del paraíso. Del jardín, la infancia que ahora parece indiferente, la historia humana, con toda su tragedia, su gloria, la promesa de la vida, dolor y su belleza, aunque teñida de dolor, se cumple. Adán y Eva tienen un hijo, Caín. Su nombre, en hebreo, suena como la palabra Cana, que significa adquirir o producir. Eva, al darle nombre, dice con un atisbo de orgullo: he adquirido un varón con la ayuda del Señor. En sus palabras resuena la esperanza de que este nuevo ser pueda, de alguna manera, redimir lo que se perdió. Luego nace su segundo hijo, Abel. Su nombre en hebreo, Ebel, es una palabra mucho más melancólica. Significa aliento, vapor, soplo. Algo efímero, transitorio, como la niebla de la mañana. Sus propios nombres, dados al nacer, parecen proyectar una sombra sobre sus destinos. Los dos hermanos crecen y encarnan dos arquetipos fundamentales de la civilización humana, dos caminos que la humanidad tomará desde entonces. Caín es el agricultor, el que labra la tierra, el que construye, el sedentario. Representa el futuro, el progreso, la tecnología, el intento humano de dominar la naturaleza y hacerla producir según su voluntad. Abel, por otro lado, es el pastor, el nómada, que se mueve con sus rebaños, viviendo en una relación más simbiótica y dependiente de los ritmos del mundo natural. Representa un pasado más simple, una vida de fe y movimiento. Un día, ambos hermanos se acercan a presentar una ofrenda a Dios, un acto de reconocimiento de una realidad superior. Caín trae los frutos de la tierra, el producto tangible de su propio trabajo y esfuerzo. Es una ofrenda de sus logros. Abel, por su parte, trae los primogénitos de su rebaño, lo mejor, la grasa de ellos. Es una ofrenda que representa la vida misma, algo que él cuidó pero no creó. Y aquí, el texto presenta un misterio doloroso y profundo. Dios mira con agrado la ofrenda de Abel, pero no la de Caín. El relato, deliberadamente, no nos da una explicación clara del porqué. Y esa ausencia de explicaciones, quizás, la clave de la historia. La vida, a menudo, nos presenta rechazos que no podemos comprender. A veces, el mundo parece sonreír a otros sin una razón aparente que podamos discernir. El favor divino, o la suerte, o el éxito, parece repartirse de manera injusta, y esta experiencia es una de las pruebas más duras del corazón humano. La reacción de Caín es visceral, inmediata y profundamente humana. El texto dice que se enfureció en gran manera y decayó su semblante. Es la ira tóxica que nace de la envidia, el dolor agudo de sentirse menospreciado, de ver que otro recibe la validación y la aprobación que tú anhelas desesperadamente. Es el nacimiento de la comparación, esa enfermedad del alma que nos lleva a medir nuestro propio valor no por lo que somos, sino por lo que otros tienen o reciben. Dios mismo se acerca a Caín y le advierte con una claridad escalofriante: si haces el bien, ¿no serás enaltecido? Pero si no lo haces, el pecado está a la puerta, acechando como una bestia. Su deseo es contra ti, pero tú debes dominarlo. Es una descripción perfecta de la lucha interna. El resentimiento es una bestia agazapada en el umbral de tu corazón, esperando el momento de debilidad para devorarte. Pero la advertencia viene con una promesa de capacidad: tienes el poder de dominarla. Pero Caín no escucha la voz de la razón. Invita a su hermano al campo, a un lugar apartado.
Y allí, consumido por su resentimiento, se levanta contra su hermano Abel y lo mata. Es el primer acto de violencia de un ser humano contra otro. Y es crucial entender que no nace de la guerra, ni de la defensa propia, ni del robo. Nace de la envidia. Caín no mata a Abel para quedarse con sus ovejas. Mata a Abel para destruir el espejo que le recordaba constantemente su propio sentimiento de insuficiencia y rechazo. Es el primer y más trágico intento de resolver un problema interno con violencia externa. La primera sangre derramada por la mano del hombre mancha la tierra para siempre. 7. La marca del exilio y la divergencia de la humanidad. La sangre de Abel, derramada sobre la tierra, no permanece en silencio. El texto dice poéticamente que clama a mí desde la tierra. Es como si la creación misma, la Adama de la que ambos hermanos fueron formados, estuviera horrorizada por este acto y llorara por la violencia que ha profanado su superficie. La armonía entre el hombre y la tierra, ya tensa, se ha roto de una manera nueva y terrible. Y entonces, Dios confronta a Caín con una pregunta que resuena con la que le hizo a su padre en el jardín: ¿dónde está Abel tu hermano? De nuevo, no es una pregunta que busque información. Es una pregunta que busca la conciencia, que ofrece una última oportunidad para la confesión y el arrepentimiento. Pero la respuesta de Caín es uno de los momentos más escalofriantes y emblemáticos de la alienación humana. No sé. ¿Soy yo acaso el guardián de mi hermano? Es el rechazo total de toda responsabilidad, de todo vínculo, de toda conexión. Es la declaración de independencia de un individuo completamente aislado en su propio resentimiento, que niega el lazo más fundamental que existe, el de la hermandad. Con esta respuesta, Caín no solo se separa de su hermano, sino de la humanidad misma. La consecuencia para Caín no es la muerte, no es un ojo por ojo. Es algo que, en muchos sentidos, es peor. Es una vida de exilio interior y exterior. Maldito seas tú de la tierra, le dice Dios, que abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Cuando la labres, no te volverá a dar su fuerza, errante y extranjero serás en la tierra. Su conexión con su trabajo, con la tierra, con su propia identidad de agricultor, se ha roto. La tierra misma lo rechaza. Está condenado a una vida de vagabundeo, a no pertenecer a ningún lugar, a no echar raíces nunca más. Es una externalización de su estado interior, alienado y sin raíces. La reacción de Caín es reveladora. No se lamenta por su crimen, sino por la dureza de su castigo. Grande es mi castigo para ser soportado, clama. Cualquiera que me halle, me matará. Su principal preocupación es su propia supervivencia, el miedo a la venganza, al ciclo de violencia que él mismo ha iniciado. Y aquí, en un acto de extraña y misteriosa misericordia, Dios le pone una marca. La tradición a menudo ha interpretado esta marca como una señal de vergüenza, pero el texto dice lo contrario. Es una señal de protección. Es una intervención divina para detener la espiral de la venganza, para declarar que este hombre, a pesar de su crimen, sigue estando bajo la mirada de Dios y que la violencia no tendrá la última palabra. Caín se marcha de la presencia del Señor y se establece en la tierra de Nod, una palabra que en hebreo significa errante. El nombre del lugar es el nombre de su condición. Y allí, ocurre una paradoja asombrosa. Caín, el primer asesino, se convierte en el primer urbanista. Construye una ciudad y le pone el nombre de su hijo, Enoc. Sus descendientes se convierten en los pioneros de la civilización y la cultura. Se nos dice que de su linaje provienen los que habitan en tiendas y crían ganado, los que tocan el arpa y la flauta, y los que forjan toda clase de instrumentos de bronce y de hierro. El arte, la música, la tecnología, la urbanización, todo florece en la línea del exiliado, del hombre marcado por la violencia. Mientras tanto, el relato vuelve a Adán y Eva. Tienen otro hijo, para reemplazar al que perdieron. Lo llaman Set, que significa reemplazo o designado. Y la línea de Set representa una corriente diferente en la historia humana. Mientras la línea de Caín se define por la invención, el poder, y finalmente, la violencia, la línea de Set se define por la búsqueda de lo espiritual. El texto concluye esta sección diciendo: fue entonces cuando los hombres comenzaron a invocar el nombre del Señor.
Aquí vemos la gran divergencia de la humanidad. Una rama, la de Caín, que busca el significado y la seguridad a través de la construcción, el control y el poder, pero que está permanentemente manchada por la violencia de su origen. La otra, la de Set, que busca la redención y el significado a través de la fe y la comunión con lo divino. Estas dos corrientes, la secular y la sagrada, la de la ciudad del hombre y la de la ciudad de Dios, fluirán a través de toda la historia humana, a menudo en conflicto, a menudo entrelazadas, definiendo la lucha eterna por el alma de la humanidad. 8. Los gigantes en la tierra y la tristeza de Dios. Las generaciones pasan. La humanidad se multiplica sobre la faz de la tierra, llenando el mundo. Pero a medida que la población crece, algo empieza a salir terriblemente mal. La divergencia entre la línea de la fe y la línea del poder se difumina, y la corrupción se generaliza. El texto describe un evento enigmático y misterioso, una nota extraña en la sinfonía de la historia. Nos dice que los hijos de Dios vieron que las hijas de los hombres eran hermosas, y tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. La identidad de estos hijos de Dios ha sido objeto de debate durante milenios. ¿Eran ángeles caídos que abandonaron su morada celestial? ¿Eran los descendientes de la línea piadosa de Set, mezclándose y siendo corrompidos por la línea secular de Caín? ¿O eran simplemente reyes y tiranos que, en su arrogancia, se autoproclamaban divinos y tomaban a las mujeres que querían como si fueran de su propiedad? Más allá de la interpretación literal, el significado simbólico es poderoso y claro: se ha roto una frontera sagrada. Lo divino y lo profano, lo celestial y lo terrenal, se han mezclado de una manera antinatural y corruptora. Es una transgresión fundamental del orden establecido. El resultado de esta unión profana es el nacimiento de una nueva raza de seres, los Nepilim, que estaban en la tierra en aquellos días. El texto los describe como los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. La palabra Nepilim a menudo se traduce como gigantes, pero su raíz puede significar los caídos. No son los héroes de un cuento de hadas. Son el producto de una transgresión, la encarnación física de la arrogancia, el orgullo desmedido y el poder sin control. Representan una humanidad que ha perdido toda medida, que busca la grandeza a través de la fuerza y la dominación. Y la reacción del Creador ante este estado de cosas es una de las declaraciones más emotivas y desgarradoras de toda la Biblia. Y vio Dios que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos de su corazón era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió Dios de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Este no es un Dios distante, impasible y filosófico. Es un Creador con el corazón roto. Es el dolor de un padre que ve a su hijo más amado, creado a su propia imagen, caer en una depravación total. El arrepentimiento de Dios aquí no debe entenderse como admitir un error, como si hubiera calculado mal. Es una expresión antropomórfica de un dolor y una tristeza infinitos. Es el lamento de un artista que ve su obra maestra desfigurada y corrompida desde dentro. La descripción de la condición humana en este punto es brutal y absoluta. Todo designio de los pensamientos de su corazón era de continuo solamente el mal. La corrupción no es solo externa, en sus acciones, sino que ha llegado al núcleo mismo de su ser, a sus intenciones, a sus pensamientos más íntimos. La violencia, el egoísmo, la lujuria y la arrogancia se han convertido en la norma, en el aire que respiran. La tierra, que una vez fue vista como buena, ahora está llena de violencia. El mundo se ha vuelto insoportable, una cacofonía de maldad que ahoga cualquier nota de bondad que pudiera quedar. Y entonces, desde ese lugar de profundo dolor, Dios toma una decisión terrible y drástica. Raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Es la decisión de un cirujano que, con el corazón apesadumbrado, debe amputar una extremidad gangrenada para salvar el cuerpo. Es un reinicio forzoso, una purga. La creación, que comenzó con la separación de las aguas para traer orden, ahora será purificada por esas mismas aguas, volviendo al caos acuático primordial para ser lavada. Es un juicio terrible, pero no nace de la ira fría y vengativa, sino del dolor insoportable de un corazón de creador roto. 9. Noé,
el hombre justo en un mundo corrompido. Pero en medio de esa oscuridad universal, de esa corrupción que lo había impregnado todo, el relato nos muestra una pequeña luz. Una excepción que lo cambia todo. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Dios. En un mundo donde la humanidad había perdido completamente el rumbo, donde el corazón de cada persona estaba inclinado solo al mal, había un hombre que era diferente. Noé es descrito con 3 características notables: era un hombre justo, perfecto en sus generaciones, lo más importante, con Dios caminó Noé. Esta última frase es la misma que se usó para describir a su antepasado Enoc, y evoca una intimidad y una comunión diarias con lo divino. En un mundo que le había dado la espalda a su creador, Noé mantenía una relación cercana y constante. No era justo por sus propios méritos, sino porque caminaba con Dios. Su justicia no era la ausencia de fallos, sino la presencia de fe. No se nos dice que fuera un rey, un guerrero o un profeta elocuente. Era un hombre sencillo, un padre de familia, que había logrado lo que parecía imposible: mantener su brújula moral y su integridad en medio de una sociedad que había perdido por completo la suya. Y a este hombre, a este único punto de luz en la oscuridad, Dios le revela su terrible plan y le encomienda una misión que desafía toda lógica y razón. He decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos, y aquí que yo los destruiré con la tierra. Hazte un arca de madera de gofer. Lo que sigue son instrucciones increíblemente detalladas, como los planos de un ingeniero naval. Las dimensiones exactas, los materiales, los compartimentos, el único tragaluz, la puerta en el costado. Imagina la escena desde la perspectiva de Noé. Recibe una orden divina de construir un barco gigantesco, de 3 pisos, más largo que un campo de fútbol, en tierra firme, lejos de cualquier gran cuerpo de agua. Y la razón es prepararse para una inundación de proporciones cósmicas, una catástrofe que nadie más puede concebir. ¿Cómo reaccionó su comunidad? La gente a su alrededor, sus vecinos, seguramente se burlaron de él. Lo habrán llamado loco, un fanático, un viejo senil. Cada día, mientras él y sus hijos trabajaban, habrán sido objeto de escarnio y ridículo. Construir un arca en medio de la nada, hablando de una lluvia que destruiría el mundo, era el colmo de la locura. Pero Noé obedece. Su fe no es una creencia pasiva o un sentimiento interno. Es una fe activa, una fe que se traduce en acción y trabajo duro. Martillazo tras martillazo, día tras día, durante años, quizás décadas, él y su familia construyen esta extraña y monumental estructura. Cada tabla que clavan es un acto de fe. Cada viga que levantan es una declaración de confianza en la palabra que han oído, en contra de toda la evidencia visible y de la opinión de todo el mundo. Y luego viene la segunda parte de la misión, aún más extraña: reunir a los animales. 2 de cada especie, macho y hembra, para preservar la vida sobre la tierra. Noé no solo está encargado de salvar a su propia familia, se le ha encomendado ser el guardián de la biodiversidad del planeta. Es el primer conservacionista, el custodio de la creación de Dios. El arca no es solo un refugio para los justos. Es un banco genético, una cápsula del tiempo de la vida en la tierra. Y la obediencia de Noé es absoluta y sin fisuras. El texto lo repite como un estribillo: y lo hizo así Noé, hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. Su fe silenciosa, paciente y trabajadora es la única ancla de esperanza en un mundo que está a punto de desaparecer bajo las aguas. 10. El diluvio que lavó el mundo. El día finalmente llega. Después de años de trabajo y fe inquebrantable, el arca está terminada. Los animales, en una procesión milagrosa, han entrado de 2 en 2. Noé y su esposa, sus 3 hijos Sem, Cam y Jafet, y sus esposas, 8 personas en total, el remanente de la humanidad, entran también en el refugio de madera. Y entonces, el texto dice algo profundo y terrible en su simplicidad: y Dios le cerró la puerta. La puerta no la cierra Noé desde adentro. Es cerrada desde afuera, por una mano invisible. Es un acto de finalidad divina, un sello que separa el mundo que será salvado del mundo que será juzgado. La oportunidad para el arrepentimiento, para el cambio, ha pasado. La decisión está tomada. Durante 7 días, esperan en silencio dentro del arca. Afuera,
El mundo probablemente sigue como si nada. La gente come y bebe, se casa y se da en casamiento, ignorando al viejo loco y su barco en la colina. Y entonces, comienza. En el año 600 de la vida de Noé, aquel día fueron rotas todas las fuentes del grande abismo y las cataratas de los cielos fueron abiertas. El diluvio no es solo una lluvia torrencial. Es una deconstrucción cósmica. El agua viene de abajo, de las profundidades de la tierra, y de arriba, de los cielos. Las barreras que se establecieron en el segundo día de la creación para separar las aguas, ahora se rompen. El mundo está volviendo a su estado acuático y caótico original. La descripción que sigue es aterradora en su escala implacable. Y hubo lluvia sobre la tierra 40 días y 40 noches. El agua sube y sube, sin cesar. Cubre los valles, luego las colinas, y finalmente, las cumbres de las montañas más altas. Todo lo que tiene aliento de vida en la tierra seca, muere. Hombres, mujeres, niños, los poderosos Nepilim, el ganado, las bestias, las aves. Todo es borrado de la faz de la tierra. El mundo se convierte en un océano silencioso, global, sin una sola marca de tierra. Dentro del arca, imagina la experiencia sensorial y emocional. El sonido ensordecedor e incesante de la lluvia y las aguas rugientes. El balanceo violento y constante de la embarcación. La oscuridad, solo rota por el único tragaluz. El olor de cientos de animales confinados. Y sobre todo, el peso psicológico de saber que estaban a salvo, pero que eran los únicos supervivientes de un mundo muerto. Estaban encerrados en lo que era, en esencia, un ataúd de madera flotante, rodeados por la muerte de toda la creación. Era un refugio que era también una prisión, un acto de salvación que era también un trauma inimaginable. Las aguas prevalecen sobre la tierra durante 150 días. 5 largos meses. Una espera interminable en la penumbra y la incertidumbre. ¿Terminará alguna vez? ¿Quedará algo del mundo que conocieron? ¿Volverán a ver tierra firme? El arca flota sin rumbo sobre un planeta sin rostro, un globo acuático bajo un cielo gris. El mundo ha sido lavado, purgado de su violencia y corrupción. La creación ha sido reiniciada por la fuerza. Y la pregunta que flota en el aire, más pesada que las propias aguas, es: ¿servirá de algo? ¿Será diferente esta vez? ¿Ha aprendido algo la humanidad a través de su único representante? ¿O una vez que las aguas se retiren, volverán a crecer las mismas semillas amargas de orgullo, envidia y violencia desde el corazón de los 8 supervivientes? El futuro de todo el planeta, de toda la vida, descansa sobre los hombros de una familia, en un barco de madera, esperando una señal. Siti, ¿qué harías tú si recibieras un llamado así? Detengámonos un momento aquí. La historia de Noé es sobre un hombre que recibió un llamado que desafiaba toda lógica, que lo aisló de su sociedad y le exigió una fe inquebrantable frente al ridículo. Y te pregunto, ¿qué harías tú si recibieras un llamado así? No necesariamente para construir un arca literal, sino un llamado a ir en contra de la corriente de tu tiempo, a defender lo que sientes que es justo y verdadero cuando todos a tu alrededor eligen el camino más fácil. Un nuevo comienzo. ¿Estás dispuesto a parecer un tonto a los ojos del mundo después de esos 150 días de flotar sobre un mundo sumergido? ¿Estás dispuesto a construir tu propia arca de las frases más tiernas de la narrativa y se acordó Dios de Noé? Piénsalo. No es que la mente de muchas maneras olvidada, cada generación es una expresión hebrea que significa que el periodo de juicio había terminado y el tiempo de la restauración y la misericordia iba a comenzar. La acción se reanuda. Dios hace pasar un viento sobre la tierra, y las aguas comienzan a bajar. La deconstrucción cósmica se ha detenido, y el proceso de recreación, de un nuevo orden, comienza a manifestarse. El proceso es lento, deliberado. Las aguas bajan gradualmente, revelando poco a poco las cimas de las montañas. Finalmente, el arca, que ha sido el vehículo de la salvación, se posa suavemente sobre las montañas de Ararat. Pero Noé no abre la puerta de inmediato. Espera. Su fe, que fue activa en la construcción, es ahora paciente en la espera. Después de 40 días, abre la ventana y envía un cuervo, un ave fuerte y carroñera, que va y viene, probablemente alimentándose de lo que encuentra, pero sin darle una señal clara. Luego, envía una paloma, un ave más delicada. La primera vez,
no encuentra dónde posar su pie y regresa a la seguridad del arca. La tierra aún no está lista. Noé espera otros 7 días, un periodo simbólico de perfección, y la vuelve a enviar. Esta vez, la paloma regresa al atardecer, y en su pico trae una hoja de olivo recién cortada. Este es uno de los símbolos más potentes y duraderos de toda la historia humana. La hoja de olivo. En medio de un mundo que ha sido completamente devastado, una pequeña hoja verde es la señal de que la vida ha regresado. Es el primer brote de esperanza en un planeta lavado por la muerte. Es la promesa tangible de un nuevo comienzo. Aún así, Noé espera otros 7 días. Envía la paloma por tercera vez, y esta vez, no regresa. Ha encontrado un hogar. La tierra está lista para ser habitada de nuevo. Cuando finalmente salen del arca, pisan un mundo limpio, silencioso y vacío. Imagina ese primer aliento de aire fresco y puro. La sensación de tierra firme bajo los pies después de casi un año en el agua. La sobrecogedora vista de un mundo renacido. Lo primero que hace Noé no es construir una casa, sino un altar. Y ofrece un sacrificio de gratitud por la vida que ha sido preservada. Y en respuesta a este acto de adoración, Dios hace una promesa, no a Noé, sino a sí mismo, en su corazón. No volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre, porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud, ni volveré más a destruir todo ser viviente, como he hecho. Es un reconocimiento sombrío y realista. El diluvio limpió el mundo, pero no cambió la naturaleza fundamental del corazón humano. El potencial para el mal sigue ahí, latente. Pero a pesar de eso, Dios promete no volver a usar una destrucción total como solución. Se compromete a trabajar con la humanidad tal como es. Y para sellar esta promesa, establece un pacto, no solo con Noé, sino con toda la creación. Y la señal de este pacto es el arco iris. Mi arco he puesto en las nubes, dice. El arco, que en la antigüedad era el arma de un guerrero, ahora está colgado en el cielo, desarmado, apuntando hacia arriba, lejos de la tierra. Es un símbolo universal de paz y belleza. Cada vez que llueva y el sol brille, el arco iris aparecerá como un recordatorio vibrante de la misericordia y la paciencia de Dios. La segunda era de la humanidad comienza, no bajo la sombra de un juicio inminente, sino bajo el arco de colores de la gracia. 12. La Torre de Babel y el nacimiento de la diversidad. La humanidad comienza de nuevo. De los 3 hijos de Noé, Sem, Cam y Jafet, y sus familias, la tierra vuelve a poblarse. La bendición y el mandato original de fructificad, multiplicaos y llenad la tierra se repite. Pero esta vez, hay una diferencia en la memoria colectiva, una cicatriz del diluvio que influirá en sus acciones. Las generaciones se desplazan hacia el este y encuentran una llanura fértil en la tierra de Sinar, en la antigua Mesopotamia. Y allí, en ese lugar de oportunidad, nace una nueva ambición. Pero es una ambición que no nace de la esperanza, sino del miedo. Se dicen unos a otros, vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre, cuya cúspide llegue al cielo, y hagámonos un nombre, por si fuéremos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. El proyecto de la Torre de Babel no es solo una hazaña arquitectónica, es una profunda declaración ideológica y espiritual. Primero, es un acto de desafío y autoglorificación. Una torre que llega al cielo es un intento simbólico de borrar la línea entre lo humano y lo divino, de alcanzar la inmortalidad y el poder por sus propios medios. Segundo, es un acto de control. Hagámonos un nombre, dicen. Esto significa crear una identidad unificada, una cultura monolítica, un poder centralizado. Quieren consolidar toda la fuerza humana en un solo lugar, bajo una sola bandera. Y tercero, y quizás lo más importante, es un acto de miedo y desobediencia. Su motivación explícita es evitar ser esparcidos sobre la faz de la tierra, lo cual es una rebelión directa contra el mandato divino de llenarla. Es el miedo a lo desconocido, el miedo a la diferencia, el miedo a la diversidad. Prefieren la seguridad de un imperio global uniforme a la aventura de poblar el mundo. El relato dice que Dios desciende a ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Y su evaluación es increíblemente reveladora. He aquí el pueblo es uno, y todos estos tienen un solo lenguaje, y han comenzado la obra, y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer.
Dios reconoce el inmenso poder de la unidad humana. Cuando la humanidad trabaja junta con un solo propósito, su potencial es casi ilimitado. Pero también ve que este poder, en este caso, está siendo utilizado para un propósito corrupto, nacido de la arrogancia y el miedo. Y la solución divina no es un castigo destructivo como el diluvio. Es mucho más sutil, más elegante. Ahora, pues, descendamos y confundamos allí su lengua, para que ninguno entienda el habla de su compañero. La comunicación, el pegamento que mantenía unido el proyecto, se rompe. El gran plan se detiene, no por un rayo del cielo, sino porque implosiona desde adentro. Los arquitectos no pueden entender a los albañiles, los proveedores no pueden entender los pedidos. La gran empresa se desmorona en un caos de malentendidos y frustración. La unidad forzada se convierte en una división caótica. Y como resultado directo de esta confusión, la gente abandona el proyecto y es esparcida por toda la faz de la tierra, cumpliendo irónicamente el mismo destino que tanto temían y que intentaban evitar. La historia de Babel a menudo se interpreta como una simple condena del orgullo humano, y ciertamente lo es. Pero también puede leerse de una manera más profunda y positiva. No es una condena de la diversidad, al contrario, es el mito fundacional de la misma. Es una declaración de que el plan para la humanidad no es una uniformidad gris y totalitaria, sino un tapiz rico y colorido de diferentes culturas, pueblos y lenguas. La confusión de las lenguas, aunque se presenta como un juicio sobre la arrogancia de un imperio, es también el nacimiento forzoso de la pluralidad cultural. La humanidad se ha salvado de su propia ambición de control total y ha sido empujada a la aventura de la diversidad, forzada a aprender, a lo largo de milenios, a vivir con aquellos que son diferentes, que hablan, piensan y ven el mundo de otra manera. 13. El llamado de Abraham, un salto al vacío. Después de la dispersión de Babel, la narrativa panorámica del Génesis cambia drásticamente. El objetivo de la cámara se cierra. Ya no se trata de mitos globales sobre los orígenes de la humanidad, sino que se enfoca intensamente en la historia de un hombre y su familia. Y ese hombre es Abraham, un descendiente de la línea de Sem, que vive en la ciudad de Ur de los Caldeos. Ur no era una aldea primitiva, era una de las ciudades más sofisticadas y avanzadas de su tiempo, un centro de civilización, comercio y religión en la antigua Mesopotamia. Era un lugar de seguridad, cultura y una identidad profundamente arraigada. Y a este hombre, Abraham, que vive en el corazón de este mundo pagano y establecido, le llega una llamada. Una voz interior, una convicción divina, que le dice las palabras que cambiarán el curso de la historia espiritual: vete de tu tierra y de tu parentela, y de la casa de tu padre, a la tierra que yo te mostraré. Pensemos por un momento en la enormidad de esta petición. Se le está pidiendo a Abraham que abandone los tres pilares que definían la identidad y la seguridad de una persona en el mundo antiguo. Su tierra, su hogar, su nación, el único lugar que conoce. Su parentela, su clan, su comunidad, su red de seguridad social y económica. Y la casa de su padre, su familia inmediata, su herencia, su identidad personal. En esencia, se le pide que renuncie a todo su pasado, a todo su presente y a cualquier futuro predecible que pudiera haber imaginado para sí mismo. ¿Y a cambio de qué? A cambio de una promesa. Y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Es una promesa de tierra, de descendencia y de un legado de significado universal. Pero en el momento en que la oye, es solo eso, una promesa. Una palabra susurrada en su corazón contra la realidad tangible y segura de Ur. Se le pide que cambie lo visible por lo invisible, lo seguro por lo incierto. Y lo que es verdaderamente asombroso es su respuesta. El texto no registra ningún debate, ninguna duda, ninguna negociación. No le pide a Dios un mapa, ni una señal, ni una garantía. Simplemente dice: y se fue Abraham, como Dios le dijo. Es un acto de fe pura, radical e irracional desde una perspectiva mundana. Es un salto al vacío existencial. Abraham, con 75 años, un hombre ya anciano para los estándares de cualquier época, junto con su esposa Sarai, que es estéril y por lo tanto incapaz de cumplir la promesa de descendencia, y su sobrino Lot, empaca sus cosas,
le da la espalda a la gran ciudad de Ur y se pone en camino, sin saber exactamente a dónde va. Este momento es el verdadero comienzo del viaje de la fe como lo entiende la tradición judeocristiana. A diferencia de los héroes mitológicos, cuya grandeza reside en su fuerza o astucia, la grandeza de Abraham reside en su capacidad de escuchar una voz interior y obedecerla. De confiar en una promesa invisible por encima de una realidad visible y desalentadora. Se convierte en un peregrino, un ibri, hebreo, una palabra que significa el que ha cruzado, alguien que ha cruzado una frontera, no solo geográfica, sino existencial. Ha dejado atrás el mundo de la certeza y la seguridad y ha entrado en el mundo de la fe, la vulnerabilidad y la promesa. Su viaje no será fácil, estará lleno de dudas y fracasos, pero este primer paso, este sí radical, lo cambia todo. 14. El pacto de las piezas, una promesa en la oscuridad. El viaje de Abraham, ahora un nómada de la fe, está lleno de las duras realidades de la vida. Llega a la tierra prometida de Canaán, pero descubre que no está vacía, está habitada por otros pueblos, fuertes y establecidos. La promesa de la tierra parece lejana. Peor aún, una hambruna severa azota la región, obligándolo a buscar refugio en Egipto, el gran poder de la época. Allí, consumido por el miedo, miente sobre su identidad, diciendo que su hermosa esposa Sarai es su hermana para proteger su propia vida. Esta mentira pone en peligro a Sarai, y con ella, a toda la promesa divina. Este no es un santo de vitral, perfecto e imperturbable. Es un hombre real, acosado por el miedo, propenso a la debilidad y al cálculo humano. Regresa a Canaán, materialmente más rico, pero la promesa central, la que lo impulsa todo, sigue sin cumplirse. Pasan los años, y él y Sarai envejecen. No tienen hijos. Y la duda, como una mala hierba, comienza a crecer en su corazón. En un momento de profunda angustia y vulnerabilidad, se acerca a Dios en oración y le pregunta con una honestidad desgarradora: Señor Dios, ¿qué me darás, siendo así que ando sin hijos, y el mayordomo de mi casa es ese Damasceno Eliezer? Es el clamor de un corazón que ha creído, ha obedecido, ha esperado, y ahora está al borde de la desesperación. La respuesta de Dios no es un argumento lógico, sino una experiencia. Lo saca de su tienda, lo lleva afuera, bajo el vasto y silencioso cielo nocturno del desierto. Y le dice: mira ahora los cielos, y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Así será tu descendencia. Es una invitación a cambiar su perspectiva, a levantar la vista de su propia incapacidad y contemplar la infinidad del poder creador. Y el texto nos da una de las frases más importantes de la teología: y creyó a Abraham a Dios, y le fue contado por justicia. Su justicia, su rectitud ante Dios, no se basó en sus obras o en su perfección, sino en su acto de confianza, en su decisión de creer en la promesa a pesar de todas las circunstancias contrarias. Pero Abraham, siendo humano, necesita más. Pide una señal, una garantía. Y lo que sigue es una de las ceremonias más extrañas y solemnes de todo el Génesis, el pacto entre las piezas. Dios le instruye a Abraham que tome varios animales, una novilla, una cabra, un carnero, una tórtola y un palomino, que los parta por la mitad y que coloque las mitades una frente a la otra, creando un pasillo de sangre en el suelo. Este era un antiguo ritual para sellar un pacto de la manera más seria posible. Las dos partes que hacían el juramento caminaban juntas por ese pasillo de sangre, diciendo en efecto: si yo rompo este juramento, que me pase lo mismo que a estos animales. Era un juramento de vida o muerte. Al atardecer, mientras Abraham espanta a las aves de rapiña de los cadáveres, un sueño profundo y un terror de una gran oscuridad caen sobre él. Es el terror de lo sagrado, de estar en la presencia de lo divino. Y en esa profunda oscuridad, ve una visión, un horno humeante y una antorcha de fuego, símbolos de la presencia de Dios, que pasan solos por en medio de los animales partidos. Aquí está el detalle crucial y asombroso: Abraham no pasa por entre las piezas. Solo Dios lo hace. Dios está haciendo un pacto unilateral. Está asumiendo toda la obligación y ambas mitades del juramento sobre sí mismo. Está diciendo, en esencia: yo, por mí mismo, juro que cumpliré esta promesa. Y si no la cumplo, que la maldición de este pacto caiga sobre mí. En la oscuridad del miedo y la duda de Abraham, Dios se compromete incondicionalmente.
La promesa ya no depende de la fe perfecta de Abraham, sino de la fidelidad inquebrantable de Dios. Es un momento de profunda seguridad y gracia. La promesa se sella no con meras palabras, sino con un juramento de sangre divina en la oscuridad del desierto. 15. La risa de Sara y la impaciencia humana. Pasan 10 largos años desde el pacto solemne en la oscuridad. Abraham tiene ahora 85 años. Sarai, su esposa, tiene 75. Y el silencio en su tienda es ensordecedor. Todavía no hay hijo. La promesa, sellada con fuego y sangre, parece cada vez más una memoria lejana, una ilusión del desierto. Y aquí, la historia da un giro intensamente humano, impulsado por el dolor y la desesperación. Sarai, que ha vivido durante décadas con la carga de la esterilidad, una fuente de profunda vergüenza y tristeza en su cultura, finalmente se quiebra. La espera se ha vuelto insoportable. Así que decide tomar el asunto en sus propias manos. Con una lógica pragmática y dolorosa, le dice a Abraham: ya ves que el Señor me ha hecho estéril, te ruego, pues, que te llegues a mi sierva, quizá tendré hijos de ella. Esta era una práctica socialmente aceptada en la época. La sierva, Agar la egipcia, actuaría como madre sustituta, y el hijo nacido sería considerado legalmente como de Sarai. Es un intento comprensible, aunque equivocado, de ayudar a Dios a cumplir su promesa, de forzar la solución que no llega. Pero como suele ocurrir, los intentos humanos de manipular los planes divinos y tomar atajos, a menudo traen consigo un nuevo conjunto de dolores y complicaciones. Abraham, quizás también cansado de esperar, acepta el plan de su esposa. Se llega a Agar, y ella concibe. En el momento en que Agar sabe que está embarazada, la dinámica de poder en la casa se invierte dramáticamente. La sierva fértil ahora mira con desprecio a su ama estéril. El orgullo y el resentimiento envenenan el ambiente. Y Sarai, consumida por los celos y el dolor, en lugar de reconocer su propio papel en la situación, culpa a Abraham: mi afrenta sea sobre ti. La solución humana no ha traído la paz, sino que ha creado un nido de amargura, celos y recriminación. La situación se vuelve tan insostenible que Sarai maltrata a Agar con tal severidad que la esclava, ahora embarazada, huye al desierto para escapar de su crueldad. Sola y desesperada, a punto de morir, un ángel del Señor la encuentra junto a una fuente de agua. Y a ella, a la esclava marginada, Dios le da su propia promesa: su descendencia será tan numerosa que no podrá ser contada. Le dice que dará a luz un hijo y que lo llamará Ismael, que significa Dios oye, porque Dios ha oído su aflicción. Agar regresa y da a luz a Ismael. Abraham ahora tiene un hijo. Ha cumplido una parte de su anhelo. Pero este no era el hijo de la promesa divina. Era el hijo del esfuerzo humano, de la impaciencia, del dolor y del compromiso. Pasan otros 13 años. Abraham tiene ahora 99 años. Ismael es un adolescente. La vida parece haberse asentado en esta solución de compromiso. Y entonces, Dios se le aparece de nuevo. Primero, le cambia el nombre de Abraham, padre enaltecido, a Abraham, padre de multitudes, y el de Sarai, mi princesa, a Sara, princesa para todos. Y luego, reafirma la promesa original de una manera que parece completamente absurda y hasta cómica: ciertamente Sara tu mujer te dará a luz un hijo. La reacción de Abraham, el gran patriarca de la fe, es caer sobre su rostro y reírse. No es una risa de alegría, sino de incredulidad y asombro. Piensa para sí mismo: ¿a un hombre de 100 años le ha de nacer un hijo? Y Sara, ya de 90 años, ha de concebir. Sara, que está escuchando la conversación desde la entrada de la tienda, también se ríe para sus adentros, una risa silenciosa y cínica, la risa de alguien que ha esperado demasiado tiempo y cuyo corazón se ha protegido con una coraza de escepticismo. Pero Dios, que oye incluso la risa silenciosa, la confronta suavemente. ¿Por qué se ha reído Sara? ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? La risa de la duda humana se enfrenta directamente con la pregunta sobre el poder divino. Y la promesa se reafirma con una fecha concreta: dentro de un año, Sara, la mujer anciana, estéril y cínica, tendrá un hijo. Y su nombre será Isaac, que en hebreo significa él ríe. La misma risa de incredulidad se transformará, por un milagro, en la risa de la alegría más pura.
16. Isaac, el hijo de la promesa y la prueba definitiva. Un año después, exactamente en el tiempo señalado, lo imposible sucede. Sara, la mujer de 90 años, concibe y da a luz a un hijo para Abraham, que ya tiene 100. La risa de duda y cinismo que había llenado su tienda se transforma en una risa de asombro, gratitud y alegría pura. Dios me ha hecho reír, declara Sara, y cualquiera que lo oiga, se reirá conmigo. El nacimiento de Isaac es un milagro tangible, la prueba viviente de que la promesa de Dios no está limitada por la biología humana, por la edad o por las circunstancias. Isaac no es el hijo del esfuerzo humano, como Ismael. Es el hijo de la risa, el hijo de la promesa, un regalo puro de la gracia divina que llega cuando toda esperanza humana se había agotado. Pero su nacimiento, aunque es una fuente de inmensa alegría, también trae a la superficie la tensión familiar que había estado latente durante años. En la gran fiesta que Abraham celebra para el destete de Isaac, Sara ve a Ismael, el hijo adolescente de Agar, burlándose o jugando de una manera que ella percibe como una amenaza. Los celos y el miedo por el futuro de su propio hijo explotan en ella con una furia incontenible. Sara se acerca a Abraham y le hace una exigencia brutal: echa a esta sierva y a su hijo, porque el hijo de esta sierva no ha de heredar con Isaac mi hijo. La petición sume a Abraham en una profunda angustia. Ismael es su hijo primogénito, a quien ama y ha criado durante más de una década. La idea de expulsarlos al desierto es una tortura para él. Pero Dios interviene y le dice que escuche a Sara, reafirmando que el pacto y el linaje de la promesa pasarán a través de Isaac. Sin embargo, también le promete a Abraham que cuidará de Ismael y hará de él una gran nación, porque también es su descendiente. Con el corazón roto, a la mañana siguiente, Abraham se levanta, toma pan y un odre de agua, y se los da a Agar. La despide junto con su hijo al desierto de Berseba. Es un acto de fe brutal y doloroso, una elección que le desgarra el alma. Agar e Ismael vagan por el desierto hasta que el agua se acaba. Creyendo que van a morir, Agar pone al muchacho debajo de un arbusto y se sienta a distancia, para no verlo morir. Pero Dios oye el llanto del muchacho, salva a ambos y renueva la promesa. Ismael crece en el desierto para convertirse en el padre de una gran nación árabe. Pasan los años. Isaac, el hijo de la promesa, crece y se convierte en el centro del mundo de Abraham y Sara. Es el milagro andante, el futuro, la encarnación de todas sus esperanzas. Y entonces, cuando todo parece estar en paz, llega la prueba más incomprensible y aterradora de todas. La voz de Dios vuelve a hablar a Abraham. Toma ahora a tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moría, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. No hay palabras para describir el horror y la paradoja de esta orden. Es una contradicción absoluta de todo lo que Abraham sabe sobre Dios, el dador de la vida, el que aborrece el sacrificio humano. El Dios que le había prometido hacer de Isaac una gran nación, ahora le pide que lo mate con sus propias manos. Es una orden que parece monstruosa, ilógica y profundamente cruel. La respuesta de Abraham es un silencio escalofriante y una obediencia inmediata. Se levanta temprano por la mañana, corta la leña para el holocausto, ensilla su asno y se lleva a Isaac y a 2 siervos. Viajan durante 3 largos días en un silencio que debe haber estado cargado de una agonía indescriptible. En el camino, Isaac, con una inocencia que parte el corazón, le pregunta a su padre: «Padre mío, he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto?». Y la respuesta de Abraham es una obra maestra de fe y desesperación contenida: «Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío». Llegan al lugar señalado. Abraham construye el altar. Ata a Isaac, su hijo amado, y lo pone sobre la leña. Luego, levanta el cuchillo. En este momento, ha renunciado a todo, a su hijo, a la promesa, a su propio entendimiento de Dios. Es la entrega absoluta a una voluntad que no puede comprender. Y en ese instante preciso, el ángel del Señor lo detiene desde el cielo. Abraham, no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Abraham alza los ojos y ve un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Lo toma y lo ofrece en lugar de su hijo.
Y llama a ese lugar Jehová Jireh, que significa el Señor proveerá. La prueba no era para que Dios supiera si Abraham tenía fe. Era para que Abraham lo supiera. Era para llevarlo al límite absoluto de su ser y mostrarle que, incluso en el abismo más oscuro, Dios provee. La lección no es que Dios desea sacrificios humanos, sino que la verdadera fe no consiste en creer cuando todo tiene sentido. Es confiar en el carácter de Dios incluso en la más profunda oscuridad. Abraham desciende de la montaña no solo con su hijo a su lado, sino con una fe que ha sido probada en el fuego más intenso y ha salido indestructible. 17. Jacob y Esaú, la lucha desde el vientre. La antorcha de la promesa, probada en el fuego del monte Moriah, pasa a la siguiente generación. Isaac, el hijo del milagro, se casa con Rebeca. Y la historia, como un eco, se repite. Rebeca, al igual que Sara antes que ella, es estéril. La continuación de la línea prometida parece, una vez más, en peligro. Isaac ora a Dios por su esposa, y su oración es escuchada. Rebeca concibe, pero su embarazo no es tranquilo. Es una batalla interna, tumultuosa y dolorosa. Y los hijos luchaban dentro de ella, nos dice el texto. Angustiada, ella clama, si es así, ¿para qué vivo yo? La respuesta que recibe de Dios es una profecía que definirá no solo la vida de sus hijos, sino el destino de naciones enteras. 2 naciones hay en tu seno, y 2 pueblos serán divididos desde tus entrañas. Un pueblo será más fuerte que el otro pueblo, y el mayor servirá al menor. Esta última declaración es radical. Va en contra de todas las convenciones sociales y legales de la época, donde el primogénito, el mayor, heredaba el liderazgo y la doble porción de la herencia. Desde antes de nacer, el orden natural está siendo subvertido. Nace el primer hijo, Esaú, rojo como una capa de pelo y completamente velludo. Inmediatamente después, agarrado de su talón, nace su hermano gemelo. Lo llaman Jacob, un nombre que significa el que agarra el talón, pero que figuradamente también significa el suplantador, el tramposo. Su nombre es su destino. Los niños crecen y se convierten en polos opuestos, encarnando 2 formas diferentes de ser en el mundo. Esaú es un hombre de acción, un hombre de campo, un cazador diestro, impulsivo y gobernado por sus apetitos. Es el favorito de su padre, Isaac, quien ama la carne de caza que su hijo le trae. Jacob, por otro lado, es un hombre tranquilo, varón quieto, que habitaba en tiendas. Es reflexivo, calculador, un hombre del hogar, y es el favorito de su madre, Rebeca. La familia está peligrosamente dividida por favoritismos, creando un terreno fértil para la envidia y la rivalidad que explotará en el futuro. La primera confrontación que revela sus naturalezas opuestas ocurre un día cuando Esaú vuelve del campo, exhausto y muerto de hambre. Jacob, el hombre de la casa, está cocinando un guiso rojo de lentejas. El olor es irresistible para el hambriento Esaú, quien le ruega, dame de comer de ese guiso rojo. Jacob, siempre calculador, ve una oportunidad. Le dice fríamente, véndeme en este día tu primogenitura. La primogenitura no era solo una herencia material, era el liderazgo espiritual de la familia, el vehículo de la bendición de Abraham. Tenía un valor incalculable. Pero Esaú, un hombre que vive exclusivamente en el presente, en la gratificación inmediata de sus sentidos, la desprecia. He aquí yo me voy a morir, dice dramáticamente. ¿Para qué, pues, me servirá la primogenitura? Y por un simple plato de lentejas, jura y vende su derecho de nacimiento. No es tanto que Jacob se la robara en este momento, sino que Esaú la tiró a la basura por su incapacidad de valorar lo invisible y lo futuro por encima de lo inmediato y lo tangible. Años más tarde, cuando Isaac es viejo y ciego, decide que ha llegado el momento de dar a Esaú su bendición patriarcal final, la bendición que conferiría la promesa. Rebeca, escuchando el plan, idea un engaño elaborado para que su hijo favorito, Jacob, la reciba en su lugar. Rápidamente, prepara una comida sabrosa como las que le gustan a Isaac, cubre los brazos y el cuello lisos de Jacob con pieles de cabritos para imitar a su hermano velludo, y lo envía a la tienda de su padre. La escena que sigue está cargada de una tensión casi insoportable. Isaac, aunque ciego, sospecha. La voz es la voz de Jacob, pero las manos son las de Esaú, murmura,
confundido. Palpa los brazos velludos y, engañado por el tacto y el olfato de la comida, le da a Jacob la bendición de la prosperidad, el dominio y el rocío del cielo. Apenas se ha ido Jacob, llega el verdadero Esaú, listo para recibir su bendición. Cuando descubre el engaño, el texto dice que se estremeció con una muy grande conmoción y lanzó un muy grande y muy amargo clamor. La tragedia de Esaú es que ahora, cuando es demasiado tarde, valora lo que antes despreció tan a la ligera. El engaño ha tenido éxito. Jacob, el suplantador, ha robado la bendición, pero al hacerlo ha fracturado a su familia de forma irreparable y se ha condenado a sí mismo a un largo y doloroso exilio. 18. La escalera de Jacob y la lucha en Peniel. El engaño de Jacob desata la furia asesina de su hermano. Esaú planea matarlo tan pronto como su padre muera. Rebeca, para salvar a su hijo favorito, lo convence de huir a la tierra de sus antepasados en Harán, a la casa de su tío Labán. De repente, Jacob, el hombre hogareño y calculador, se convierte en un fugitivo. Lo ha conseguido todo, la primogenitura y la bendición, pero le ha costado todo lo demás, su hogar, su familia y su seguridad. Ahora está solo, exiliado y con un futuro incierto, huyendo de la consecuencia de su propia astucia. En su camino, mientras el sol se pone, llega a un lugar desolado. Agotado, toma una de las piedras del lugar, la usa como almohada y se duerme. Y allí, en ese lugar de la nada, en el punto más bajo de su vida, solo y asustado, tiene un sueño que lo cambiará para siempre. Ve una visión asombrosa, una escalera, o quizás una rampa como las de los zigurats de su tierra natal, que está apoyada en la tierra y cuya cima llega hasta el cielo. Y por ella, ángeles de Dios suben y bajan, en un tráfico constante entre el cielo y la tierra. Y en lo alto de la escalera, está el Señor, quien se le presenta no con reproches, sino con gracia. Le reafirma la promesa hecha a Abraham y a Isaac y le hace una promesa personal y profunda: «He aquí, yo estoy contigo, y te guardaré por donde quiera que fueres, y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho». Jacob se despierta de su sueño, temblando de asombro y reverencia. «Ciertamente el Señor está en este lugar, y yo no lo sabía», exclama. «¡Cuán terrible es este lugar! No es otra cosa que casa de Dios, y puerta del cielo». Llama a ese lugar Betel, que significa casa de Dios. El sueño le revela una verdad transformadora: la gracia de Dios no está confinada a los lugares sagrados o a la gente perfecta. Puede alcanzarlo incluso a él, el tramposo, en su punto más bajo, en un lugar desolado. Jacob pasa 20 largos años en Harán, trabajando para su tío Labán. Y en una ironía poética, Jacob, el engañador, es engañado repetidamente por su tío, un tramposo aún mayor que él. Labán le cambia el salario, le engaña en su noche de bodas dándole a su hija mayor, Lea, en lugar de Raquel, a quien Jacob amaba, forzándolo a trabajar 14 años por las dos. Durante estos 20 años, Jacob aprende en carne propia el dolor y la frustración que él mismo infligió a su padre y a su hermano. Es un largo y arduo proceso de purificación. Finalmente, enriquecido y con una gran familia, decide que es hora de regresar a casa. Pero ahora se enfrenta a su mayor miedo, el reencuentro con su hermano Esaú, quien, según le informan, viene a su encuentro con 400 hombres, una fuerza que parece un ejército. La noche antes del temido encuentro, Jacob envía a su familia y posesiones al otro lado del arroyo de Jaboc y se queda solo. Y en la oscuridad, un hombre misterioso aparece y comienza a luchar con él. Luchan cuerpo a cuerpo durante toda la noche, y ninguno de los dos puede vencer al otro. Al llegar el alba, cuando el hombre ve que no puede vencerlo, le toca la coyuntura del muslo y se la disloca. Jacob queda herido, pero se niega a soltar a su oponente. Se aferra a él con la misma tenacidad con la que se aferró al talón de su hermano al nacer. «No te dejaré, si no me bendices», jadea. El hombre le pregunta: «¿Cuál es tu nombre?». Y Jacob, por primera vez, responde con honestidad, sin trucos: «Jacob». Al decir su nombre, confiesa quién es: el suplantador, el tramposo. Y en ese momento de confesión, el hombre le responde: «No se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres, y has vencido». Y lo bendice allí. Jacob sale de esa lucha cojeando, herido de por vida,
pero es un hombre nuevo. Ha enfrentado su pasado, su propia naturaleza tramposa, y ha luchado con Dios mismo, saliendo transformado. Su cojera será un recordatorio constante de su debilidad y de su dependencia de Dios. Su nuevo nombre, Israel, el que lucha con Dios, definirá no solo a él, sino a todo su pueblo. Al día siguiente, se encuentra con Esaú, y en un acto de gracia sorprendente y conmovedor, Esaú corre, lo abraza y lo perdona entre lágrimas. La herida familiar, abierta durante 20 años, comienza a sanar. Jacob, ahora Israel, ha vuelto a casa. 19. José, el soñador y la envidia de los hermanos. La saga familiar de Génesis ahora se centra en la siguiente generación, los 12 hijos de Jacob, los futuros patriarcas de las 12 tribus de Israel. Pero la narrativa rápidamente se enfoca en uno de ellos en particular, José, el primer hijo de Raquel, la esposa amada de Jacob. Por ser el hijo de su vejez y de su esposa favorita, José es el preferido de Jacob. Y Jacob, con una falta de sabiduría que recuerda los favoritismos que plagaron su propia juventud, no oculta su preferencia. Le regala a José una túnica de muchos colores, una prenda elaborada y costosa, un símbolo visible y constante de su estatus especial. Esta túnica se convierte en un catalizador para el odio de sus 10 hermanos mayores. Ven la túnica y ven el favoritismo de su padre, y el resentimiento comienza a enconarse en sus corazones. Y José, en la inocencia y quizás la arrogancia de su juventud, empeora aún más las cosas. Es un soñador, y tiene 2 sueños proféticos que no duda en contarles a sus hermanos con entusiasmo. En el primer sueño, está en el campo atando manojos de trigo con sus hermanos, y de repente, su manojo se levanta y se yergue derecho, mientras que los manojos de sus hermanos se reúnen a su alrededor y se inclinan ante el suyo. En el segundo sueño, la visión es aún más grandiosa, ve que el sol, la luna y 11 estrellas se inclinan ante él. Para José, estos sueños son probablemente una visión emocionante de un futuro destino que apenas comprende. Pero para sus hermanos, que ya están predispuestos a odiarlo, los sueños son la prueba definitiva de su arrogancia insoportable. Confirman sus peores temores, que José no solo es el favorito, sino que también se cree superior a todos ellos, incluso a sus padres. El texto dice que después de los sueños, lo aborrecieron aún más y no podían hablarle pacíficamente. El odio, alimentado por la envidia, se convierte en un rencor asesino, un eco oscuro y perturbador de la historia de Caín y Abel. Un día, Jacob envía a José a buscar a sus hermanos, que están apacentando los rebaños lejos de casa. Cuando lo ven venir de lejos, con su túnica de colores que lo distingue en el paisaje, la envidia acumulada estalla. Dicen con desprecio, «He aquí viene el soñador. Ahora pues, venid y matémosle y echémosle en una cisterna, y diremos, alguna mala bestia lo devoró, y veremos qué será de sus sueños». Es un plan para matar no solo al muchacho, sino a sus sueños, para destruir la posibilidad de que su visión del futuro se haga realidad. Rubén, el hermano mayor, sintiendo una punzada de responsabilidad, intenta salvarlo. Sugiere que, en lugar de matarlo directamente, simplemente lo arrojen a una cisterna vacía en el desierto, planeando rescatarlo más tarde en secreto. Así, cuando llega José, sus hermanos se abalanzan sobre él, le arrancan violentamente su preciada túnica y lo tiran a un pozo oscuro y seco. Luego, con una frialdad escalofriante, se sientan a comer, aparentemente indiferentes al destino de su hermano menor. Mientras comen, ven a lo lejos una caravana de mercaderes ismaelitas que se dirige a Egipto. Y a Judá, otro de los hermanos, se le ocurre una idea más práctica. ¿Qué provecho hay en que matemos a nuestro hermano y encubramos su muerte? Venid, y vendámosle a los ismaelitas. De esta manera, se libran de él para siempre y, además, sacan un beneficio económico. Sacan a José del pozo y lo venden por 20 piezas de plata. Lo venden como esclavo. Para cubrir su terrible crimen, matan un cabrito, manchan la túnica de colores con la sangre y se la llevan a su anciano padre, Jacob. Él reconoce la túnica de inmediato, creyendo que una bestia salvaje ha devorado a su hijo amado, se sumerge en un duelo profundo e inconsolable que durará más de 20 años. Mientras tanto, José, el joven soñador, es llevado encadenado a Egipto, traicionado por su propia sangre y vendido como una mercancía.
Sus hermanos creen que han destruido al soñador y han puesto fin a sus arrogantes sueños. Pero no se dan cuenta de que, en la más profunda de las ironías, al venderlo a Egipto, han puesto en marcha el mismo mecanismo que, con el tiempo, hará que cada uno de sus sueños se haga realidad. 20. El ascenso y la providencia en Egipto. La historia de José en Egipto es una montaña rusa de fortuna y desgracia, una profunda lección sobre la resiliencia del espíritu humano cuando está anclado en la fe. Es comprado en el mercado de esclavos por Potifar, un alto funcionario egipcio, el capitán de la guardia del faraón. Y a pesar de su condición de esclavo en una tierra extranjera, el texto repite como un mantra, «Mas el Señor estaba con José». Su integridad, su inteligencia y su diligencia son tan evidentes que todo lo que hace prospera. Potifar se da cuenta de esto, y en poco tiempo, le entrega a José la administración de toda su casa y de todas sus posesiones. El esclavo hebreo se convierte en el hombre de confianza de uno de los hombres más poderosos de Egipto. Pero esta posición elevada también lo expone a nuevos peligros. La esposa de Potifar se siente atraída por el apuesto joven y comienza a intentar seducirlo día tras día. José, con una integridad inquebrantable, la rechaza firmemente, argumentando no solo su lealtad a su amo, sino, fundamentalmente, su lealtad a Dios. ¿Cómo, pues, haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? Un día, ella lo agarra por su ropa, y él huye, dejando su manto en sus manos. Despreciada y furiosa, ella usa el manto como falsa evidencia y lo acusa de intento de violación. Potifar, enfurecido, arroja a José a la prisión real, la cárcel donde estaban los presos del rey. José ha tocado fondo una vez más. De ser el administrador de una gran casa, ha pasado a ser un prisionero olvidado, víctima de una acusación falsa. Su situación parece desesperada. Pero incluso allí, en la oscuridad de la mazmorra, el texto repite la misma frase clave, «Pero el Señor estaba con José». Una vez más, su carácter brilla, y se gana la confianza del jefe de la cárcel, quien le encarga el cuidado de todos los demás prisioneros. En la prisión, su don para interpretar sueños vuelve a manifestarse. El copero y el panadero del faraón son encarcelados, y ambos tienen sueños perturbadores. José los interpreta correctamente. En 3 días, el copero será restaurado a su puesto, y el panadero será ejecutado. Al copero, José le hace una petición conmovedora: «Acuérdate, pues, de mí cuando tengas ese bien, y te ruego que uses conmigo de misericordia, y me saques de esta casa». Pero una vez que el copero es liberado y restaurado a su posición, en la alegría de su libertad, se olvida por completo de José, quien languidece en prisión durante otros 2 años completos. Un largo periodo de espera y aparente olvido. Entonces, el propio faraón tiene 2 sueños inquietantes sobre 7 vacas gordas devoradas por 7 vacas flacas, y 7 espigas llenas devoradas por 7 espigas menudas. Ninguno de sus magos y sabios puede interpretarlos. Es en ese momento de crisis nacional que el copero finalmente recuerda al joven hebreo que conoció en prisión. José es sacado apresuradamente de la mazmorra, afeitado y vestido con ropas limpias, y llevado ante el hombre más poderoso del mundo. Con una humildad notable, le dice al faraón: «No está en mí, Dios será el que dé respuesta de paz a Faraón». Interpreta los sueños como una profecía divina. 7 años de abundancia sin precedentes serán seguidos por 7 años de una hambruna devastadora. Y no solo interpreta el problema, sino que ofrece una solución detallada: nombrar a un hombre sabio para que recolecte y almacene el grano durante los años de abundancia para prepararse para los años de escasez. El faraón queda tan impresionado por la sabiduría y el espíritu divino que ve en José, que toma una decisión asombrosa. Nombra a José, el antiguo esclavo, el prisionero extranjero, como su segundo al mando, el visir de todo Egipto. A los 30 años, José pasa de la prisión al palacio en un solo día. Durante los 7 años de abundancia, administra sabiamente la recolección de grano, llenando los almacenes hasta rebosar. Cuando la hambruna predicha finalmente llega, no solo afecta a Egipto, sino a todas las tierras circundantes. Y gracias a la providencia y la administración de José, Egipto tiene suficiente comida para sí mismo y para vender al resto del mundo. La hambruna también llega a la tierra de Canaán, y un anciano Jacob, sin saber nada del destino de su hijo, envía a sus 10 hijos mayores a comprar comida a Egipto,
sin tener la menor idea de que para salvar sus vidas, tendrán que ir a postrarse ante el mismo hermano que traicionaron y dieron por muerto hace tantos años. Los sueños de un muchacho están a punto de cumplirse de la manera más inesperada y dramática. Cuando los 10 hermanos de José llegan a Egipto para comprar grano, son llevados ante el poderoso gobernador de la tierra. Se inclinan ante él, con el rostro en tierra, cumpliendo perfectamente el primer sueño de los manojos de trigo. José los reconoce al instante, pero ellos no tienen idea de quién es este dignatario egipcio que tiene sus vidas en sus manos. Lo que sigue es una serie de pruebas psicológicas y emocionales, diseñadas por José no por venganza, sino para forzarlos a confrontar la culpa que han llevado durante 20 años y para ver si sus corazones han cambiado. Finalmente, cuando ve su arrepentimiento y su amor genuino por su hermano menor, Benjamín, José ya no puede contenerse y se revela en una de las escenas más emotivas de la literatura. «Yo soy José vuestro hermano, el que vendisteis para Egipto», les dice, mientras ellos se quedan paralizados por el terror y la vergüenza, esperando el castigo que merecen. Pero en lugar de venganza, José les ofrece una de las perspectivas más profundas y sanadoras de toda la Biblia. «Ahora, pues, no os entristezcáis, ni os pese de haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien, para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo». José ha aprendido la lección final. Ha visto la mano de la providencia tejiendo un tapiz de redención incluso con los hilos más oscuros de la traición, la injusticia y el sufrimiento humano. No niega ni minimiza el mal que le hicieron, pero es capaz de verlo dentro de un plan divino mucho más grande y misericordioso. Toda la familia de Jacob se traslada a Egipto y se salva de la hambruna. El libro del Génesis, que comenzó con un hombre y una mujer en un jardín, termina con una familia, el germen de una nación, encontrando un refugio inesperado en una tierra extraña. Hemos viajado desde la creación silenciosa del cosmos hasta el drama ruidoso de una familia disfuncional. Hemos sido testigos de la pérdida de la inocencia en el Edén, de la primera sangre derramada por la envidia, de un mundo lavado por el agua y de una torre de arrogancia derrumbada por la confusión. Hemos seguido el viaje de fe de un hombre que lo dejó todo por una promesa, la lucha de su nieto por una bendición que no merecía, y la increíble odisea de su bisnieto desde el fondo de un pozo hasta la cima de un palacio. Estas no son solo historias antiguas de un pueblo del desierto. Son arquetipos profundos de la condición humana. La lucha de Abraham entre la fe y la duda es nuestra propia lucha en las noches oscuras del alma. La rivalidad amarga entre Jacob y Esaú vive en nuestras familias y en nuestras propias contradicciones internas. La envidia que casi destruyó a José es una bestia que todos debemos aprender a enfrentar en nuestros corazones. Y la asombrosa capacidad de José para encontrar un propósito redentor en su sufrimiento y ofrecer un perdón incondicional es la esperanza a la que todos aspiramos. El Génesis no nos da respuestas fáciles ni héroes perfectos. Nos presenta a hombres y mujeres llenos de defectos, pasiones y debilidades, y a un Dios a menudo misterioso y desafiante. Pero a través de todas estas historias, nos muestra un patrón recurrente, un ciclo de creación, caída, redención y esperanza. Un patrón de promesas divinas que se abren paso pacientemente a través del desorden y el dolor de nuestras vidas humanas. La historia del Génesis, en realidad, no ha terminado. Vive en nuestra búsqueda de significado, en nuestra lucha por la justicia, en nuestra necesidad de perdón y en cada acto de fe que damos frente a un futuro incierto. Cada generación, cada uno de nosotros, está escribiendo un nuevo capítulo con sus propias elecciones. ¿Cuál será el tuyo?